Bueno, y seguimos recorriendo esta agitada y movida mañana de jueves, buscando ya de a poquito empezar a cerrar la semana. Y bueno, como lo dice el título acá abajo en nuestro streaming, lo recibimos como todos los jueves a Fabio Baena, el hombre que nos viene a hablar del río, un poco de la fauna ictícola. ¿Cómo anda, Fabio? Buen día. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo va para vos y para toda la audiencia? Un saludo. Y bueno, ayer te escuché que estuviste hablando con una concejala de San Genaro por Sí, con esta Florencia. Florencia, por esta propuesta de traer chicos de las escuelas, conocer un Ujú. poquito, no me acuerdo el eslogan, pero era como conocer para conservar o algo así, Sí, conocer para defender. para defender, una cuestión de ese estilo que suena interesante. Y aproveché la oportunidad para hablar un poquito en esto de conocer, de la historia y del valor de la región, para hablar de los nombres de los peces, por qué los peces se llaman de tal manera Ujú. y los orígenes más o menos, como para temperar un poquito la mañana o a Gaboto que viene un poco Estamos medio movidito. estamos un Entonces, poquito convulsionados, pero bueno, vamos a venimos. tirarle un poquitito de buena onda a la mañana con temas un poquito más frívolos, pero que sirven para tener un poquito más conocimiento. Así que en principio, si pensamos los peces, ¿por qué se llaman así? Hay una cuestión elemental que se han impuesto por los españoles, digamos, por la llegada de los españoles a América y en particular a la Argentina. Ujú. Ahí aparece el nombre como boga, bagre, anguila, dorado obviamente por el color, amarillo obviamente por el color, que eso te remite a que viene de la lengua española. O por ejemplo la mojarra, digamos, la mojarra es, el término arranca de mojara con H, la J se Ujú. transforma en H y es con una sola R, que serían las puntas de las lanzas. Si vos mirás una mojarrita sin la cola, la parte de la cola sería como la punta de una lanza, es un óvalo con Sí, una punta y señor. eso tiene que ver con mojarra. La palometa también es un nombre que viene de España, que hay una especie muy parecida en España, así redondeada, es más plateada, cabezona, con boca grande. Y el particular, acá vamos a profundizar sobre el sábalo, el origen del nombre del sábalo. Hay un compendio de información muy grande que se llama Historia General y Natural de las Indias, que se relató entre, vamos a suponer más o menos entre 1500 y 1550. Fue unos 50 años de que se arma ese compendio de todos los viajantes que venían a América. Y en uno de los tomos, no me acuerdo cuál, el 18, son varios tomos porque hay un compendio enorme de información, un tal González Fernando de Oviedo, el tipo relata, y te lo leo tal cual como se escribía en esa Ujú. época, que es un español antiguo, llamémosle, un español muy, muy particular de esa época, a lo que hoy conocemos. Entonces dice así: el mantenimiento de estas gentes que los cristianos de estas armadas les vieron usar y después tuvieron noticia es maíz y pescado asado y cocido, mucho y bueno. Como los sábalos de Sevilla, ahí ya aparece el nombre sábalo remitiendo a Ujú. España, y llámanle los indios Quirnubataes. Ese Quirnubataes nos está diciendo algo importante de que, por ejemplo, en Brasil al sábalo lo llaman Curimbatá, es más parecido Quinlubatá a Curimbatá, digamos, como que el nombre en Brasil está un poquito más aproximado a los orígenes que como en Argentina lo llamamos sábalo. Los sábalos de Sevilla es una especie chiquita, no muy grande, no es muy parecido al sábalo que tenemos en el Paraná, que ingresa por el río Guadalquivir. El río Guadalquivir es el que conecta a Sevilla, que está a 150 Claro. kilómetros del mar. No está directamente sobre la costa del mar Sevilla, pero eran los puertos de donde más salían los navegantes hacia América, donde había más vínculo comercial en Sevilla. Y ese río es muy parecido al Coronda, tiene unos 300 metros de ancho, y pensá que las naves navegaban esos 150 kilómetros dentro de ese río para salir al Atlántico, no al Mediterráneo, y cruzaban enfrente, digamos, a la América. Eh, Ese sábalo de Sevilla era un alimento fundamental en la época para los españoles,
Y yo creo que la asociación del nombre no tiene nada que ver, no tiene tanto que ver con la imagen del pez, sino que con el objetivo del pez, que era un alimento fundamental, tanto sea para los españoles de Sevilla como para los pueblos originarios de acá, de este lado. Después también empiezan a aparecer, dentro de los que hoy conocemos, a nombres de origen guaraní. Ahí podemos citar al manguruyú, al mandubí, al surubí, al pacú, al patí, todos nombres que te remiten por la acentuación, por las sílabas, de que son de origen guaraní. Y también empiezan a aparecer también otros nombres ya como secundario de lo que nosotros conocemos, pero bien remitido al guaraní, como por ejemplo pirapitá. Pirá es pez, siempre la palabra pirá te remite al pez, y pitá es rosado. El pirapitá es el salmón rosado, o salmón del Paraná, o salmón criollo, no es el salmón común que uno conoce de las pescaderías, que tiene que ver más con las truchas que con los peces de acá, que es de la misma familia del dorado, porque tiene la cola rojiza o anaranjada, con una línea en el medio, negra. Bueno, y así aparece el pirapitá, el pirayaguá, que yaguá es fiera o perro, pez perro le dicen, pirapez, yaguá perro, y ese está relacionado al chafalote, al machete que conocemos acá. Fíjate que el yaguá viene de yaguareté, tiene que ver con fiera, con una bestia así. Después tenés el pirayú, que pirayú es el yú es el sol, o sea que el dorado se le atribuye el nombre de pirayú. Pirañaró, que sería la tarucha, ñaró es toro o bravo, la tarucha la identifican como un pez bravo. El piratatú, el tatú tiene que ver con la mulita, con el quirquincho, que es a la vieja del agua o al cascarudo, con esa coraza que tiene. O el pirán busú. Busú en guaraní es serpiente o víbora y tiene que ver con la anguila. Y el más común de todos, el más frecuente, es piraña. Pirá añá. Añá quiere decir diablo. De hecho, fíjate que el carcarañá es carácara añá, que quiere decir carancho diablo. Y la piraña, que nosotros la conocemos como palometa, es sinónimo son sinónimos entre sí. Palometa y piraña es el mismo pez. No quiere decir que haya diferencia. Es el mismo pez. En realidad el mismo pez. La más común es Pigocentrus natereri, el nombre científico, para definirla. El nombre científico lo que hace, define una especie sí o sí, no genera confusión entre los apodos que le pone la gente. Y es la misma que está en el Amazonas, que se le atribuye tanta dramatización por los ataques a la gente, y sin embargo es la misma de acá. Lo que pasa es que por cuestiones de región o de hábitat, la de acá... Un poquito más chiquita. Es más grande que la del Amazonas. La del Amazonas es más chiquita, pero de cardumen es más voluminoso. Ajá, y además la del Amazonas tiene panza roja y la de acá tiene panza amarilla. Pero estamos hablando hasta ahora científicamente de la misma especie. Sí, es la misma especie. Perdón. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo regional, lo local. Tenemos el libro que se hizo muy popular, por lo menos en la región, La lengua chaná, de Blas Jaime y de Pedro Viega Barrios, en donde ahí detectamos que el nombre Ichí significa pez o pescado. Todos los peces de acá, de los chaná, consumían todos los peces, pero la particularidad de que en la cosmovisión chaná se arma una armada mítica para combatir a un solo pez. Esa armada mítica estaba compuesta por un capitán general. El capitán general era el armado, porque era hablador. Se lo llamaba Ichilantec, que quiere decir pez hablador. Era un guerrero superior porque tenía una estructura, cuando ves el armado es puro hueso, tiene lo que le llaman las charreteras, esas pinitas a los laterales, le da bien el grado de capitán. Y particularmente, obviamente que dicen que habla y habla con ímpetu, con fuerza, porque el crujido ese que hace con las aletas, ese ronquido, es como que habla. Y que para los indios usar las chuzas de los armados era honrar al pez, que era fundamental en las puntas de la flecha, de las lanzas. Abajo del capitán general venían los capitanejos, como ayudantes del capitán. Ahí aparece el dorado. Ichi Agó Utudioy, que quiere decir pez perro color del sol, y el dorado era muy respetado como guerrero.
Y vencerlo era un motivo de orgullo para los indios. Hablo de indio porque me resulta fácil la terminología, pero no, para los pueblos originarios siempre hay un conflicto de cómo llamar así a la población, pero espero que se entienda. Tuve una experiencia particular. Yo un año estuve en el Amazonas boliviano, que uno tiene la idea de que Bolivia está en la altura, en los Andes, digamos, por lo que uno ve a La Paz, a su capital. Y sin embargo el mayor territorio de Bolivia es selva amazónica, digamos, las nacientes del Amazonas. Es una planicie de mucha vegetación y todavía muy conservada, porque son zonas poco accesibles. Y ahí tuve contacto con pueblos originarios y ellos cazaban los sábalos principalmente con arco y flecha. Y obviamente el pez más buscado era el sábalo, porque era más fácil de cazar, porque se arman cardúmenes muy numerosos y es como que le tiraban al bulto, algunos iban a enhebrar, digamos, con la punta de la flecha, pero a ellos no les interesaba cazar el dorado, porque el dorado era un pez muy fuerte, primero porque era más escaso, no era tan fácil de ver, pero si bien era un pez mucho más grande, más fácil de apuntarle y de pegarle, no tenían mucho riesgo de perder la flecha, porque el dorado con su fuerza la rompía, se la llevaba, o sea que perdían el pez y perdían la flecha, que las herramientas eran fundamentales para ellos, no eran como para andar perdiendo flechas. Abajo de estos capitanejos aparece el vigilante nocturno, que es el surubí, Ichi Ogate, que quiere decir pez manchado. Se lo veía al amanecer en las costas como vigilando, y ahí aprovechaban para cazarlo los aborígenes. En este caso parece tener más sentido de que casen a los surubí con lanzas, con fijas, lo que nosotros usamos el término de fija, fijar pescado, porque ya es una estructura más rígida, más fuerte, más fácil que lanzar una flecha y se te rompa. Tenés los guerreros comunes, después que son el lichí petit, que sería pez pálido, y ahí entran todos los bagres, el moncholo, el cucharón, digamos, esos peces más pequeños. Peces de cuero, eran particularmente muy apreciados por ello para el consumo. No sé por qué preferían esos peces de cuero chiquitos, tal vez por el tamaño, porque era más fácil de cocinar o de tener o de conservar las porciones. Tal vez un pez muy grande no lo podían conservar tan fácil. y toda esa armada se componía para combatir a Ichi, Tae, Hua y Unal Opa. Eso es Chaná. En Chaná, siempre hablando de Chaná. ¿Qué quiere decir eso? Pez malo que come todo. ¿A qué refiere? A la palometa. Cuando terminás de decir el nombre, en Chaná ya te comió la palometa. Ichi, Tae, Hua y Unal Opa. Claro, ¿viste? Imagínate. Pero bueno, así se lo llamaban. Era el eterno enemigo de la armada mítica, por malvado y traidor. Tijuinén, que era el dios de los Chaná, cuando la crea, mientras la está moldeando, le pega un mordiscón en un dedo, entonces te la suelta, cae al piso y en el piso le pega un pisotón, y ahí es donde queda con esa forma redondada y aplaneada. Media tarambana la palometa, da un par de saltos, cae al agua, pero le queda esa intención de venganza por ese maltrato, y es por ahí donde viene que está siempre molestando, atacando, mordiendo. La historia de la palometa. O sea que ya venimos de piraña, palometa, en todas las lenguas, en todos los orígenes vas a encontrar que la palometa está presente. Hay otros nombres curiosos ya fuera de la armada mítica, Ichi, Re y Aná, que quiere decir pez no gordo, y ahí se lo atribuyen a la anguila. Se dice que cuando Tijuinem la estaba creando, estornudó, y en el estornudo le pegó un apretón tan fuerte que salió finita y alargada. Como a la anguila le da vergüenza esa forma que tiene, vive enterrada en el barro. Ahora bien, para pescarla, dando 3 chasquidos en el agua, el bicho se asoma, se mete el dedo en el agua, la anguila presume que es comida, se mete el dedo, digamos, chupa el dedo, y la persona forma como un gancho con el dedo y la puede sacar de la cueva. Esa era la forma de atrapar las anguilas. Está en los relatos, ¿no? Así se relata. Sí, hay que rezar que no sea una chipalometa porque no, que no sea en el barro, no sea un yarará.
¿Viste? No sé, mete el dedo en la llamarada. Bueno, y después hay otra curiosidad. Adá verá Ugata, mujer debajo del agua. Ugata siempre quiere decir debajo del agua o de agua. Adá verá es mujer. Adá, digamos. ¿Qué sería la raya? Fíjate que esta particularidad que es como que la sacan a la raya del pez. La raya es un pez, raro, pero está dentro de lo que es un pez. Y hay un mito en Beguá. Los Beguás eran como comunidades dentro de los chaná, como podés tener los carcará y los corondá. Bueno, este era un mito a Beguá, que dicen que era una mujer que mataba a sus hijos en la costa. Por eso los dioses la castigaron, convirtiéndola en ese pez. Y la mataron y la soltaron al río de la misma forma que ella hacía con sus hijos. Le pegaron un pisotón, la aplastaron y fue al río. Por eso tiene esa forma la raya. Y se la asocia con una mujer porque se dice que la raya menstrua. Bien. Y ese es el mito dentro del mito. Es común que la gente suponga de que la raya menstrua, pero biológicamente no menstrua la raya, porque la raya es un pez que pare las crías, no pone huevo, pero sería un vivíparo aplacentario, no tiene placenta. Los embriones tienen una bolsita que se llama saco vitelino, que es de donde se nutren, hasta que la madre los pare, donde ya se disolvió ese saco y ya pueden vivir libremente. Es muy común a veces que cuando se pesca una raya hembra, en el momento de sacarla del agua, subirla a una canoa o arrimarla a la costa, empiece a alargar las crías. Sería como un aborto espontáneo. ¿Y sobreviven los...? Claro, en principio, si tienen todavía ese saco vitelino, que es muy probable que lo tengan, no sobreviven, porque en el medio natural como que pierden esa capacidad o esa estabilidad que tienen en el vientre de la madre. Por los datos que yo tengo es que la probabilidad de que sobrevivan es muy bajo. Hay que ver en qué estado de maduración estaba el embrión para que tenga algún tipo de posibilidad. También lo que se discute es si realmente es un aborto espontáneo, digamos voluntario, que la raya los expulsa con el objetivo de que ese bichito pueda sobrevivir viéndose en peligro de muerte, o realmente lo que pasa es que en el esfuerzo de liberarse y de toda esa maniobra de captura, de levantarla, claro, como un esfuerzo de parto involuntario, y ahí expulsa esos cachorritos, llamémosle, porque ya nacen vivos, digamos. Y dentro de todas esas curiosidades también aparece Agut o Ugata, que sería dientudo de agua. Dientudo de agua se le llama al yacaré. También lo creó Tijuinem para combatir a las palometas. Pero las palometas, como son bastante jodidas, terminan comiéndose las crías de los yacarés. Acá entra otro mito de mito, que se suele decir que las poblaciones actuales de palometas son muy abundantes porque ya no tiene su predador principal, que es el yacaré. No hay nada, primero no hay ningún estudio o algo que confirme de que las poblaciones de palometa sean mayores a las que deberían ser. Que algunos le dicen las palometas son plagas, no hay ningún pez autóctono que sea plaga, puede ser plaga un pez exótico. Sino que puede haber poblaciones más abundantes o menos abundantes. Ahora bien, tampoco hay algo que se pueda demostrar de que el yacaré sea el principal predador de la palometa. Digamos, cuando uno se imagina lo que es el yacaré, no lo puede imaginar corriendo un pez atrás. Probablemente tenga preferencia por otros peces más fáciles de capturar en el tipo de ambiente donde se mueve el yacaré, una laguna, un borde de un arroyo, un bañado, baja profundidad de agua, en donde ahí puede ser más fácil cazar una tarucha, una vieja del agua, no precisamente una palometa que es más escurridiza. Entonces no es fácil atribuirle al yacaré que sea el principal predador de las palometas. La palometa tiene un montón de predadores, desde el dorado, desde el lobito del río. Hay otros predadores que también regulan y especialmente cuando son chiquititas. La palometa chiquitita es una carnada para cualquier otro bicho predador. Alguna vez vamos a hablar más específicamente de las palometas y de las rayas, que son especies curiosas en el río y que siempre llaman la atención en la opinión de la gente.
Bien, después aparece, por ejemplo, ña y chi. Ña y chi es matar peces, y ahí podemos encontrar como si fuera que hablaran del pescador, matar peces. Unki ña y chi, que sería... unki ña y chi es hábil en matar peces, que sería pescador. Ña y chi sería pescar, matar peces. Y este es el dato curioso que encontré, que es Neide Ugatá, que significa trampa de agua. Ugatá, siempre dije que era de agua, Neide sería trampa, a lo que se lo puede asociar a una red. Y en esto a mí me generó una intriga alguna vez, porque cuando hablas con antropólogos o con arqueólogos, lo que primero se encuentra, se analizan los fogones que hacían los chaná, donde pueden encontrar restos de huesos, que eran fogones comunitarios donde cocinaban, y los huesos que más se encuentran son los de armado. Entonces a mí me generaba duda, digo, ¿cómo puede ser que los huesos que más se encuentren son los de armado si es un pez que habita las profundidades, los canales principales, no es un pez de costa que vos te imaginás que los puedas cazar con un arco y una flecha, con una lanza? Y me decían que también ellos armaban redes. No tengo claro cómo usaban las redes, si arrastraban, si las largaban, como se usa ahora, hacer los lances, qué tamaño podían tener las redes, con qué materiales los construían, pero en principio acá, en las descripciones de los nombres, de la traducción de los nombres de chaná, aparece trampa de peces muy asociado a lo que es una red de pesca. Una de las probabilidades de que también lo que más se encuentra en los fogones de los chaná sean los huesos de los armados, porque justamente por la estructura que tiene el armado, de tan huesudo, vamos a llamarlo así, sean los que han perdurado en el tiempo. Entonces de ahí tiene que ver un poquito eso de que las pruebas que nos encontramos era como que uno de sus principales alimentos era el armado. Ahora bien, vamos un poquito más adelante. Acá voy a leer 100% prácticamente, porque esto es un extracto del libro de Florian Pauke, que se llama Hacia allá y para acá, que era un jesuita polaco, de más o menos, esto lo relata, en 1760. Si nos ponemos en sintonía con 1760, son unos 50 años menos de antes de lo que acá se declaraba la independencia, 1810, 1816, vamos a ponernos más o menos en sintonía por ahí. No es mucho en tiempo, esos 50 años antes de cuando acá Argentina se revolucionaba a través de las independencias. Este jesuita polaco se instala en San Javier y convive con comunidades mocovíes, en donde redacta, por ejemplo, sobre el pacú, que se ve que era una especie importante en la zona de San Javier, y acá no encontré datos de que lo describan los chanáes, como que el pacú era menos frecuente en el sur del litoral. Tiene que ver mucho con cuestiones de temperatura, la distribución natural de esta especie, y se ve que en la zona de San Javier, centro-norte de la provincia de Santa Fe, era más común. Entonces este hombre escribe: la ponderación de sabrosidades merecen también los que son llamados pacú, que los indios llaman docup. Estos son formados chato como una plancha para ropa, pero más largos, más anchos y no lisos, sino bien de cuerpo redondeado. De cabeza muy chica, igualmente los ojos. Las escamas es del color de una carpa. Ellos conocían la carpa en España, que acá todavía obviamente no estaba. En el peso es el más grande que yo he visto. Para no decir mucho, es de 4 a 25 libras. Entre 4 y 25 libras es entre 2 y 12 kilos, para que tengan una idea del tamaño de esos pacú. Comúnmente un pez gordo y muy sabroso. También se le seca al sol, pero mejor a la sombra, para que no se vuelva rancio, pues bajo el sol la gordura gotea de él como aceite. Por sus grasas tiene un sabor agradable como un salmón fresco, pero la carne es algo más compacta. También hablan del dorado. Aún otro pescado es grueso como un salmón, pero otro tanto de largo. Se llama dorado, los indios lo llaman asiasnac. No sin motivo, pues sus escamas son completamente como si estuvieran cubiertas con oro pálido. Yo he visto varios que tenían 1,5 varas. Para tener una idea, una vara es cerca de 80 centímetros, 1,5 varas es 80 más 40, te da 1,20 m de largo, dorados de 1,20 m de largo. Aún
de largo de 2 varas, que ya sería 1,60 m. Yo no entiendo bien si este hombre exageraba un poco o lo que yo encuentro como dato de lo que mide una vara es exagerado, pero imaginarse que un dorado pueda medir 1,60 m a la altura de una persona suena un poco exagerado. Que se comía yacaré, se comía. Claro, era tremenda bestia, 1,60 m un dorado. Yo sé que en otras épocas había dorados mucho más grandes de los que hay ahora. 50 años atrás, tal vez, pescar un dorado de 20 kilos no era muy descabellado. No sé cuánto mediría, un metro mediría un dorado de 20 kilos, 1,20 m, pero 1,60 m parece un poquito exagerado. Los datos que encontré yo de lo que mide una vara lo ponen como variable entre 75 centímetros y 90, lo más común es 80 centímetros, pero aún así, si fueran 75 centímetros, una medida bastante exagerada. Dicen los españoles que la cabeza es lo mejor. Y en la ciudad de Córdoba, donde estos peces son muy raros, se paga también por una cabeza de este dorado un peso duro. La carne es granulenta y agradable de comer, especialmente la lengua es un buen bocado de regalo. Ella es bastante grande, sumamente gorda, lo que es agradable al comerla. Estos peces son mejores que el pacú para secar al sol porque no son tan gordos. Fíjate vos, la lengua, porque había un bicho de 1,60 m, la lengua no debe haber sido nada chiquito. Otra especie que lo meten ya, lo engloban a los peces de cuero, sería el surubí, bagres y patí. Péscanse en este Paraná peces lisos de un largo de 2 a 3 varas. 3 varas ya son 2,40 m. Un surubí más grande que una puerta. Con manchas negras a los costados y en el lomo. La cabeza es ancha, larga y achatada a modo de un gran solio. El solio es lo que se conoce hoy en día como el esturión de Guadalquivir. Otra vez nos remitimos al río Guadalquivir, que es el que conectaba a Sevilla con el mar. Pero mucho más grande. La longitud de la cabeza pasa algo de una media vara. Ahí es donde a mí no me cierran estos datos, porque si vos tenés un surubí de 2,40 m de largo, una vara son 80 centímetros, media vara son 40 centímetros. Un surubí de casi más de 2 metros de largo no puede tener una cabeza de 40 centímetros, es mucho más grande. Entonces ahí los relatos se hacen un poco no precisos. La carne es muy blanda, pero de un buen sabor. Los españoles lo llaman churubí, pronúnciese jurubí, pero los mocovíos lo llaman asibcaic, pronúnciese ajibcaic. Fíjate vos, el churubí lo levantan del guaraní, o el jurubí. Hay en este río otros peces lisos que en largos son de media vara, o sea 40 centímetros. Que los españoles llaman bagre. Me estoy imaginando el moncholo, patí, algunos bagres menores, el amarillo mismo. Si bien ambos se semejan en apariencia, no tienen una carne de igual color, pues los primeros, o sea, los surubíes, tienen carne completamente blanca y los otros completamente amarilla. Hay que asirlos con cuidado, pues en el lomo tienen una púa que no se ve, con este hieren y la herida es difícil de sanar. En esa época las posibilidades, las infecciones eran muy comunes. A su vez, a otro pez de igual conformación, pero de medida más larga, llaman ellos patí. Los españoles estiman más a este que a los dichos peces. Otra vez entramos con la palometa. Además, hay también otros que los españoles llaman palometa. Este es bien traído desde España. Y los mogovíes lo llaman nahuengagnac. Su figura es igual a las planchas de ropa, otra vez remite a la plancha de ropa por lo redondeado cuando lo hacía con el pacú. Corta y muy ancha, tiene una dentadura muy aguda, la dentadura. Los niños deben cuidar de no jugar en el agua, si no les arrancan de un mordiscón en un momento el dedo. También aquellos que se bañan están en peligro que les arranquen de un mordiscón un pedazo de carne del cuerpo. O sea que las palometas no son bravas de ahora, sino que lo fueron siempre, y se ve que fueron también abundantes antes, como no condice con, digamos, era un pez abundante y tenido en cuenta, porque lo están nombrando, cada uno de los autores que cita está nombrando la palometa en distintas épocas,
y eso no se condice con lo que pasaba con lo que decían de que los yacaré, al no haber yacaré hay más población de palometa hoy en día, siempre fue abundante. Así que bueno, Fabio. Ahí en términos generales hablamos un poco de los peces y lo que es la historia, cómo los muestran, a veces curiosidades que uno no conoce del río, y se transmiten de boca en boca los nombres de los peces. Inclusive los nombres vulgares hay que tener en cuenta que son muy regionales. Nosotros acá llamamos de alguna manera algún pez y en el norte, le cambian el nombre, o en el sur, como tarucha, tararira, dentudo. Estamos hablando siempre de la misma especie. Y bueno, y qué sé yo, hoy por ahí las redes sociales hacen que se mezclen más esas cosas porque vos te estás escribiendo con alguien que no sabe de dónde es y empiezan esas discusiones, no, porque es tal cosa y es tal otra. Pero esto es un poquito de un pantallazo general de cómo se llamaban los peces en nuestra región. Bueno, Fabio, muy interesante como siempre, y a más tardar nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. Sí, tal cual, el próximo con más jueves información. vamos a ver si aparece alguna noticia de interés puntual o algo genérico. Esta fue un poco estimulada por la propuesta de la gente del Consejo de San Genaro. Hay que ver si se cumple. Si se aprueba. Si se aprueba principalmente, y después cómo se ejecuta, y de algún modo también le mete un poquito de presión a Gaboto para preparar la comuna y a la comunidad para poder dar respuesta a ese tipo de demanda. Bueno, ahora en el próximo bloque, en la segunda parte de la entrevista con el presidente comunal, habla de cómo se viene preparando para el 499 y para el 500. Para el 500. A ver qué pasa. Perfecto, estaremos atentos entonces a eso. Gracias, Fabio. Y bueno, cualquier cosita antes del jueves, cualquier novedad, cualquier urgencia, estamos al habla. A disposición. Ahí se iba Fabio Baena, como todos los jueves, con la columna del río. Para la gente que nos está mirando en las redes sociales, en el streaming, tengo un consejito. Ustedes no se vayan, que en el próximo bloque se viene la segunda parte de la entrevista con el presidente comunal. Super Bingo del Pescador 2026. 42 lanchas en juego. Sí, escuchaste bien. 42 lanchas. Promo 2x1 todo el año. Doble chance para ganar. Sorteos todas las semanas y premios especiales que no te podés perder. Gran sorteo final. 6 de marzo de 2027, 19 horas. En Puerto Gaboto, Santa Fe. Transmisión en vivo por América Sport. Y no es necesario estar presente. Sumate hoy mismo. WhatsApp 3464-561-718. Seguinos en Facebook como Super Bingo del Pescador Oficial. Y en Instagram, @Super Bingo del Pescador Oficial. Ok. Super Bingo del Pescador. Este año ganás vos.